Le pregunté a la inteligencia artificial que cuál es la mejor manera para un hablante de español aprender inglés. ¿Quieres saber lo que me respondió? Excelente. Antes de comenzar este video, quiero invitarlos a que se suscriban a este canal, ya que estoy produciendo 2 videos semanales. Yo soy Quique Rodríguez, profesor de inglés, y hoy te voy a contar sobre mis inquietudes sobre el aprendizaje de inglés y las respuestas que me dio la inteligencia artificial. Como ya sabemos, la inteligencia artificial es todo aquel cúmulo de conocimiento capaz de emitir respuestas en toda o en base a toda la información que tiene. Esta se retroalimenta por todos los hashtags y toda la información clasificada que nosotros mismos procesamos y subimos a la nube. La primera pregunta es: Describe me the best way to learn English as a Spanish speaker. Le hice otra pregunta: Can a 30-year-old person learn English? La tercera pregunta: What is the shortest time in which an adult Spanish speaker can learn English? Y con mucha curiosidad le pregunté: Is it possible for an adult to learn English in 3 months? Muy bien. Estas preguntas son las que todo mundo hace, son las preguntas pues que más he recibido como profesor de inglés, y yo lo entiendo. Cuando el aprendizaje de inglés se genera cierta ansiedad y la gente quiere aprenderlo más rápido. La gente piensa que si ya es adulto, tiene 30 años, 40 años, 50 años, no pueden aprender inglés. Entonces vamos a ver lo que la inteligencia artificial respondió. Quiero invitarlos a que se hagan miembros de este canal y accedan a mi curso básico preintermedio de 16 lecciones con ejercicios. Te cuesta menos de $3 al mes. Solamente ve al botón unirse de mi canal y tendrás acceso a este curso. 16 lecciones, nivel básico, preintermedio con ejercicios. Los ejercicios los haces mediante una app. Son ejercicios interactivos que yo te pongo y con tu celular los resuelves. Entonces, de esta manera aprendes inglés y lo practicas. Las preguntas las hice en inglés, obviamente las respuestas también las obtuve en inglés, las voy a leer y aquí van a aparecer los subtítulos, de tal manera que ustedes van a mejorar su listening y van a aprender un poquito de vocabulario referente a este tema. Describe me the best way to learn English as a Spanish speaker. Y me respondió: Learning English as a Spanish speaker can be challenging, but there are several effective strategies that can help you become proficient in the language. Step number 1. Take an English course. Consider enrolling in an English course at a language school or community college. This will provide you with structured instruction and the opportunity to practice your English with other students and a qualified teacher. Step number 2. Immerse yourself in English. Try to surround yourself with English as much as possible. Watch TV shows and movies in English. Listen to English music and read English books and newspapers. Step number 3. Practice speaking with native speakers. Look for opportunities to practice your English with native speakers. Join a language exchange program or find a language partner online. This will help you develop your conversational skills and improve your pronunciation. Step number 4. Use language learning apps. There are many language learning apps that can help you practice your English on the go. These apps provide interactive exercises and can help you build vocabulary and grammar skills. Step number 5. Focus on grammar and vocabulary. English has many rules and exceptions, so it's important to focus on grammar and vocabulary. Invest in a good grammar book and a bilingual dictionary to help you improve your understanding of the language. Step number 6. Be patient and persistent. Learning a new language takes time and effort. Be patient with yourself and keep practicing, even when it feels difficult. Consistency is key when it comes to language learning.
By combining these strategies, you can build a solid foundation for learning English as a Spanish speaker and make steady progress towards fluency. Siguiente pregunta. Can a 30-year-old person learn English? Absolutely. Age is not a barrier when it comes to learning a new language. While it is true that young children may have an easier time picking up a new language due to their developing brains, adults can still become proficient in a new language with consistent practice and dedication. In fact, adults often have advantages when it comes to language learning, such as a greater understanding of grammar and the ability to make connections between the new language and their native language. Additionally, adults have more resources available to them, such as language classes, language learning apps, and online resources, which can help accelerate the learning process. So, whether you are 30 years old or older, it is never too late to start learning English or any other language. With persistence and effort, you can become fluent in English and achieve your language learning goals. Quiero regalarles 2 de mis conversaciones de inglés con hablantes nativos del curso Inglés Conversaciones. Este curso consta de 10 conversaciones, todas de diferentes temas, de los más cotidianos, de los más hablados, de los más comunes, y son ejecutadas las conversaciones por hablantes nativos. Yo te regalo 2 conversaciones, ve al link que aparece o el enlace que está aquí en la descripción de este video. Ahí aparece curso de inglés 10 conversaciones, listening y speaking. Tercera pregunta. What is the shortest time in which an adult Spanish speaker can learn English? It's difficult to estimate the shortest time in which an adult Spanish speaker can learn English, as there are many factors that can influence language learning, such as the individual's motivation, learning style, and the amount of time and effort they are able to dedicate to learning. However, according to the Common European Framework of Reference for Languages, CEFR, which is a widely recognized language proficiency framework, an adult learner with no previous knowledge of English could potentially reach an intermediate level, B1, after around 400 to 600 hours of study. This means that with intensive study and practice, an adult Spanish speaker could potentially become proficient in English within several months to a year or more, depending on their starting level and the amount of time and effort they are able to dedicate to learning. Bien, y vamos a la última pregunta. Is it possible for an adult to learn English in 3 months? While it's possible for an adult to make significant progress in learning English in 3 months, it's unlikely that they will become fully proficient in the language within such a short period of time. Language learning is a complex process that involves developing a range of skills, including listening, speaking, reading, and writing, as well as building vocabulary and grammar knowledge. Becoming proficient in a language requires consistent practice and exposure to the language over a period of time. That being said, with dedicated and intensive study, an adult learner could potentially reach a basic conversational level of English in 3 months, with a focus on speaking and listening skills. However, achieving fluency and proficiency in the language would require ongoing practice and immersion in the language beyond the 3-month time frame. Bien, pues esto fue lo que le pregunté y esto fue lo que me respondió la inteligencia artificial. Bueno, pues hay algunos conceptos en los que sí estoy de acuerdo. De hecho, yo ya les había dicho, no hay nada oculto bajo el sol. Todo el proceso yo creo que todos lo sabemos. Pero a veces nos dejamos engañar por la publicidad, que solo lo que quiere es vender. Y nos venden esa idea de que podemos aprender inglés en 3 meses, de que podemos aprender inglés sin gramática, de que podemos aprender inglés fácil y sin esfuerzo.
En realidad el idioma requiere tiempo, el idioma requiere que le dediques tiempo, que le dediques recursos, dinero, tu tiempo libre, todo eso. No es nada más así de que voy a aprender inglés mientras duermo o cosas así. O sea, no. Una de las recomendaciones que yo hago a las personas, a los que me preguntan, es aprende inglés, pero no como una meta, sino como que ya eres parte de la meta, o sea que ya estás aprendiendo inglés. O sea, no lo veas como que voy a aprender inglés, no. Velo como estoy aprendiendo inglés. ¿Sí? O sea, disfruta el proceso. No lo veas como que voy a hacerlo rápido para llegar rápido. No, o sea, disfruta el proceso, ve lentamente. Aprender inglés es un proceso que toma tiempo y esfuerzo, o sea, toma dedicación y tiempo. Por más que aceleres el proceso, no va a funcionar así, porque el cerebro necesita tiempo para procesar toda esa información que estás asimilando, que estás metiéndole al cerebro. Entonces, disfruta el proceso, tómate tu tiempo. Esta es mi recomendación. Bien, si te gustó el video, regálame un like, compártelo y nos vemos en el próximo. Yo soy Kiko Rodríguez, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.